Hola, ¿cómo están? Nuevamente. Terminé de grabar el video sobre objetivos y justificación y por ahí algún estudiante me escribió eh, pidiéndome o preguntándome si había algún video sobre errores frecuentes en el planteamiento del problema. Si es que cuáles son los errores de mayor frecuencia, digamos, cuando redactamos el planteamiento del problema. Entonces, me de alguna manera estimuló a poder hacer este pequeño video, que será un video corto, pero con algunos detalles importantes para cerrar definitivamente, definitivamente no, sino para cerrar los videos del capítulo 1. Ya saben que el planteamiento del problema no se cierra definitivamente hasta que el proyecto se presente. ¿Ok? Entonces empecemos. Habíamos visto que el planteamiento del problema tiene en realidad 4 ítems, por llamarlo de alguna forma, ¿no? La situación problemática, la pregunta de investigación, los objetivos y la justificación. Pero estos 4 nacen de una idea. Ya hemos conversado bastante sobre eso. ¿Ok? Eh, Algunos aspectos importantes, lo voy a soltar como palabras sueltas y voy a tratar de darle una explicación a esto, ¿no? A ver, cuando planteamos un problema de investigación, eh, los errores que cometamos en su redacción, estoy hablando tanto de la situación problemática como la pregunta, como el objetivo de la justificación, van a distorsionar el trabajo de investigación, porque si hemos dicho de que estos temas, la realidad problemática, el problema, el objetivo, habla con la hipótesis, con las variables, con el diseño propiamente dicho, con el análisis estadístico, cualquier error en este capítulo va a generar una distorsión en los capítulos subsiguientes. Entonces, por eso es muy importante el capítulo 1, ¿no? A veces no le tomamos mucho valor, nos abocamos más al tema del diseño, pero el capítulo 1 es muy importante, ¿ok? Se puede distorsionar todo el trabajo, así que tengamos cuidado con eso. Plantear el problema de investigación pasa por estructurar y afinar formalmente una idea de investigación. Ya lo hemos conversado. Y la idea, incluso cuando hemos conversado, esta idea está ligada pues a tu experiencia en el tema, a conocimientos previos, a conocimientos básicos de investigación también, pero todo nace de una idea. Entonces, mientras la idea sea lo más coherente posible y revises mucha información o tanta información que te permita aterrizar adecuadamente la idea, sumada a tu conocimiento, tu experiencia, tendremos un primer capítulo de proyecto de tesis muy bueno. O sea, no tengo ninguna duda de eso. ¿Ok? Planteamiento de problema, ya dijimos, parte de la idea, pero viene situación problemática, preguntas, objetivos, justificación. Dice, es habitual comprobar que algunos de estos conceptos se confunden o no se delimitan bien, lo cual entorpece o desvía el esfuerzo de la investigación. Correcto, sobre todo en justificación. Yo cuando hice el video de justificación les decía que algunos piensan que la justificación es el objetivo del estudio. No es el objetivo del estudio, es el objetivo, si podemos llamarlo de esa manera, como consecuencia de la investigación, como resultado de la investigación, ¿no? Entonces es importante tener eso. Y en el caso de las dificultades en el planteamiento y los objetivos, cuando transformamos la pregunta en objetivo, es los verbos que utilizamos, ¿no? Si vas a determinar, determinar. Si vas a hacer un análisis, analizar. Si vas a hacer una comparación, comparar. Si vas a hacer una demostración, demostrar. Si vas a hacer un plan de mejora, mejorar. ¿Ok? Entonces, hay que ser muy rigurosos en esto, porque como ya lo dijo la lámina anterior, esto de alguna manera distorsionará todo el proyecto que queremos desarrollar. Las preguntas y objetivos de investigación deben ser coherentes entre sí mismas y en la misma dirección, totalmente de acuerdo. Si usamos esa metodología de plantear la pregunta y esa pregunta convertirla en una frase con un verbo en infinitivo en terminación ir, no debemos tener problemas. No deberíamos tener problemas. ¿Ok? Si bien es cierto, no aplica siempre, hay que hacer algunos ajustes de forma, pero en fondo, la pregunta y el objetivo tienen que ser exactamente lo mismo. O sea, tampoco podemos salirnos de esa línea. Las preguntas de investigación dicen qué respuestas deben encontrarse mediante la investigación. Correcto. La pregunta es el problema. Es la formulación del problema. Formulación del problema en forma de pregunta. ¿Ok? Y los objetivos establecen qué se pretende con la investigación, que no es otra cosa que darle respuesta a esa pregunta. Por eso es que hay una relación directa entre lo que preguntas y entre lo que quieres alcanzar como objetivo del estudio. Es lógico pensar eso. Entonces no puede haber pues, una distorsión en ambos. No pueden hablar lenguajes diferentes. No pueden hablar lenguajes diferentes. La justificación establece por qué y para qué se hace la investigación. También lo hemos explicado en un video pasado. Yo quiero vender mi trabajo. Normalmente la justificación, o es muy importante la justificación en estudios financiados, ¿no? Cuando me ha tocado a mí presentarme a subvenciones, o he sido yo parte de un comité para subvención de proyectos de investigación, la justificación es clave, ¿no? O sea, ¿qué utilidad práctica tiene esta investigación? Más allá de los objetivos y del diseño, que sin duda también se evalúa, pero ¿qué utilidad práctica tiene este trabajo? ¿Cómo va a cambiar la realidad? ¿No? La justificación.
Y la viabilidad, acá hay un detalle que sí no lo mencionó en videos anteriores, la viabilidad del trabajo de investigación. La viabilidad tiene varios aspectos. Voy a centrarme en uno. Por ejemplo, el tema ético. Cuidado ahí, ¿ah? La pregunta de investigación, no lo mencioné en el video, porque tiene que cumplir determinadas condiciones, ¿no? Una de ellas es el aspecto ético. Yo no puedo hacer un trabajo de investigación en salud donde a todas luces la pregunta me está diciendo que voy a experimentar. Doctor, pero puedo hacer un trabajo de experimentación. Ah, ya, pero eso es otra cosa. Pues los trabajos de experimentación tienen que pasar por un comité de ética aprobado por el INS. Es todo un desarrollo distinto, ¿no? Y en gestión pública también. Cuidado con los comités de ética. Los trabajos de investigación donde va a haber entrevistas con personas, donde va a haber relación con seres humanos, por más que sean encuestas o cuestionarios, tienen que pasar por un comité de ética. No, pero mi estudio es un observacional descriptivo. Igual tiene que pasar por un comité de ética, a no ser que la universidad sea muy específica y que en determinados grados o maestrías o especialidades no sean necesarios, ¿no? Podría ser, pero generalmente cuando hay relaciones con seres humanos, sea encuesta, entrevista, más aún si vas a sacarle sangre, vas a ocultar a un paciente, tiene que pasar por comité de ética. Entonces, cuidado con la viabilidad. Ese es un punto, el tema ético. Dos, que el trabajo se pueda hacer. Yo recuerdo, estaba asesorando un trabajo de investigación de una médica oncólogo y ella quería hacer un estudio de colocar unas láminas, se llama improntas, sobre las tumoraciones de mama, ¿no? A la hora que están operando al paciente, y hacer unas pruebas histoquímicas para determinar rápidamente de qué tipo de células malignas estamos hablando, o qué tipo de grupo de células estamos hablando. Yo le dije, interesante, le dije, ¿pero tu hospital hace esas pruebas? No, me dijo, no las hace, me dijo. Le dije, ¿por qué? Porque son muy caras. Y le dije, ¿cómo las vas a hacer tú? Vas a tener que cubrir esos gastos. Bueno, sí, tiene razón, creo que voy a cambiar de tema. Por supuesto, o sea, el trabajo era muy interesante, muy bonito, pero no era viable, pues, no se podía hacer, ¿no? Otro ejemplo, yo estaba asesorando un trabajo de investigación en salud, era sobre calidad de atención de los pacientes CIS, del Seguro Integral de Salud, en el servicio consultorio externo de ginecología de un hospital X, ¿no? Entonces yo cuando vi el proyecto me pareció muy interesante, revisé un poco de información sobre antecedentes, cómo estaba la calidad de atención a este grupo de pacientes, que son los pacientes pobres, y encontré porque era un desastre, ¿no? La calidad de atención que se les brinda. Entonces yo le dije, mira, no sé qué tan viable sea realizar el trabajo en este hospital, no sé si el hospital te va a autorizar a hacer el estudio. Y dicho y hecho, el hospital no autorizó hacer el estudio, no permitió hacer el estudio. O sea, pero no era viable, o sea, se medían las variables de tal forma que ya sabíamos más o menos qué cosa iba a salir y el hospital hubiera quedado, pues, un desastre, ¿no? Del punto de vista de gestión, del trato humano, deshumanizados, etc, etc. Entonces, hay que tener cuidado con eso. O en gestión, ¿no? O sea, tú estás trabajando en un municipio y quieres saber un estudio sobre la relación de clima organizacional e indicadores de gestión. Y ya sabes lo que va a salir porque tú trabajas ahí, más o menos tienes una idea que hay un quiebre entre la situación de los trabajadores y los indicadores. La institución te tiene que autorizar a hacer el estudio. Y lo más probable es que te digan, mira, ¿sabes qué? Tu estudio es muy bonito, muy interesante, pero ese estudio no lo vas a desarrollar y publicar y hacernos quedar mal como institución. Entonces tampoco es viable, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, recuerden que en las tesis tiene que aparecer la carta de aprobación de la institución autorizándote el uso de información. ¿Ok? Hay formas de poder salirnos de eso, ya eso lo veremos en su momento, los que son mis alumnos lo conversaremos. Pero digamos, yo voy a hacer un trabajo en la municipalidad donde voy a entrevistar a trabajadores dentro de la institución y voy a usar información de la institución y se la voy a pedir formalmente. La municipalidad tiene que autorizar el trabajo. Tiene que haber una carta firmada por el responsable donde se autoriza el uso del nombre de la institución. Y peor en los hospitales, ¿no? Cuidado con eso, porque me pasa que dicen, en una municipalidad del interior del país, oye, por favor, o sea, hasta los datos pueden ser falsos, dime qué municipalidad es para poder corroborar la información si es que se cree conveniente. O antes me ponían, en un hospital de Lima, pero ¿qué hospital de Lima? Ponme el nombre de la institución. Eso te va a obligar a la autorización. A no ser que la institución te genere una carta diciendo que por favor se autoriza tal, pero que se obvie en los documentos el nombre de la institución. Ya, esa es otra cosa, pero tengo la carta de la institución que autorizó el uso de data. ¿Ok? Les cuento una anécdota más. Yo estaba asesorando, me buscaron para hacer una asesoría de un trabajo de investigación. Era un estudiante que quería hacer un estudio sobre hongos en ventiladores mecánicos de UCI, de cuidados intensivos. Me dice, doctor, me dijo, nosotros hacemos controles a los equipos de cuidados intensivos y hemos encontrado cualquier cantidad de hongos. Me dijo, eso puede ser causa de infecciones intrahospitalarias, por eso se muere la gente en UCI. Más que por la enfermedad, se muere por la infección. Ok, le dije. ¿Dónde lo vas a hacer? En tal hospital, me dijo. Le dije, ¿tú crees que un hospital te va a permitir sacar esa data y publicar ese trabajo de investigación? No, me dijo, pero yo hice ahí mi internado y ya tengo los datos. Yo me los saqué, con el interno me saqué toda la información. Le dije, mira,
voy a hacer de cuenta que no he escuchado eso porque lo que has hecho es robar información pública, ¿no? Has cometido un delito. O sea, eso es, no puedes hacer ese trabajo de investigación con información robada, ¿no? Hurtada, como quieras llamarle, a una institución pública. No se puede hacer. Se necesita la autorización. Cuidado con eso, a la viabilidad de los trabajos necesitas la autorización. Y eso es casi en la totalidad de las universidades, ya sea pre, posgrado, especialidad, lo que sea, necesitas la carta de autorización. Cuidado con eso. A ver, algunos ejemplos de errores frecuentes. Dice, ¿cuál es la razón para no ejecutar bien el presupuesto en hospitales? Pregunta de investigación. A ver, ¿cuáles son las faltas, digamos, o lo poco claro en este planteamiento de pregunta de investigación? A ver, dice, ¿cuál es la razón? ¿Razón de qué tipo? ¿Política? ¿Tema de competencias? ¿Recursos humanos? ¿Cuál? No ejecutar bien. ¿Qué significa ejecutar bien? ¿Qué es ejecutar bien? ¿A qué hospitales se refiere? Porque dice presupuesto en hospitales. ¿Qué hospitales? ¿Hospitales 2.1, 2.2, 3.1, 3E, 2E? ¿Qué hospitales? Temporalidad. ¿En qué tiempo? ¿De 2023, 2022, los últimos 5 años, los últimos 10 años? Pregunta mal formulada. ¿Ok? Y eso va a arrastrar un objetivo mal formulado también. Pregunta, ¿cuánto saben los estudiantes de diabetes, debe ser, en Lima? ¿Saben? ¿Qué estás midiendo? ¿Conocimiento? ¿Actitud? ¿Práctica? ¿Estudiantes de qué? ¿Universitarios? ¿Escolares? ¿Cadetes de las Fuerzas Armadas? ¿Diabetes? ¿Qué tipo de diabetes? ¿1, 2? Lima. ¿Lima qué? ¿Lima distrito? ¿Lima provincia? ¿Temporalidad? Pregunta mal formulada. No es clara. Error frecuente también. ¿Ok? Objetivo muy general. Dice, determinar los problemas de gestión de las municipalidades. ¿Qué tipo de problemas? ¿De qué estás hablando? ¿Qué problemas? ¿Municipalidad provincial? ¿Municipalidades distritales? ¿Municipalidades de Lima, de provincias, a una región en particular? ¿La temporalidad? ¿Los problemas de gestión de los últimos 10 años, 5 años, el último trimestre, bimestre, la última gestión municipal? Objetivo mal planteado también. ¿Ok? El objetivo de investigación puede usarse verbos no adecuados, ya lo dijimos, es muy frecuente a veces eso, o usamos un verbo que no habla con el diseño, con lo que queremos hacer como estudio, o es un verbo que no se debe usar por medir, si ese verbo no se usa en objetivos, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado con eso también. A ver, algunos temas muy puntuales. Dice, el planteamiento de problema no debe tratar más de un problema. Es cierto. Enfócate en un gran problema. Que de repente ese problema pueda desglosarse en los objetivos específicos, la suma de problemas pequeños genera el problema grande, pero te abocas tú al problema general, al problema grande. ¿Okay? El planteamiento de problema no debe asignar culpas ni ofrecer una solución. Claro, o sea, tú vas a hacer el estudio para encontrar la solución. Si tú vas a plantear en el análisis problemático o en la realidad problemática la solución al problema, entonces ¿para qué haces el estudio si ya sabes cuál es la respuesta, ¿no? ¿Ok? Evite definir un problema sin previa revisión adecuada de la bibliografía. Eso es frecuente también. La gente se pone a escribir una hoja y media del análisis de la realidad problemática sin ni siquiera conocer aspectos legales sobre el tema, conceptos generales, la situación real. Yo soy un estudio de problemas de gestión una municipalidad, tengo que conocer cuáles son los problemas de gestión en una municipalidad, conozco la realidad municipal, ¿no? De esa municipalidad, no la municipalidad en general, ¿no? Entonces, tienes que revisar información, pues, ¿no? Evita redactar el planteamiento del problema con un lenguaje subjetivo o ambiguo, también, ¿no? Las afirmaciones que hagas, recuerda referenciarlas, recuerda las referencias siempre, en APA, en Vancouver, en ISO, en Harvard, en lo que uses en tu carrera para definirlas. No plantee un problema porque se le sugirió un asesor a un amigo. Ya hemos conversado sobre eso, error muy frecuente, ¿no? Mi amigo dice, doctor, que puedo hacer tal cosa porque en su municipalidad o en su hospital ese es un problema. Ya, pues, es tu amigo. Es tu amigo, es el tema que le interesa a él, el tema que te interese a ti, que tú conozcas algo, que tengas alguna noción del tema. Evitar realizar preguntas que no implican una investigación completa, sino la obtención de datos requeridos para el estudio, ni hacer preguntas que son un poco valor como desarrollar toda una investigación. Sí, pues, yo le decía, ¿no? Si bien es cierto, medir no es una variable, no es un verbo que se usa en trabajos de investigación. Imagínate un objetivo general que sea medir las concentraciones de colesterol de pacientes. ¿Ese es el objetivo del estudio? ¿El objetivo general? Mal formulado, ¿no? Entonces, aboquémonos a preguntas que necesariamente obliguen al desarrollo de un proyecto o al desarrollo de una secuencia metodológica para poder obtener la respuesta a ese problema planteado. O sea, tiene que haber preguntas, tiene que plantearse preguntas que el hecho de plantearlas
obliga a toda una metodología para poder encontrarle solución a ese problema. ¿Ok? Listo. Son los errores más frecuentes. Espero que estén todos. De repente se me escapó alguno por ahí. Y ya en su momento estaré conversando con mis alumnos personalmente sobre algunos otros detalles. Encantado. Nos vemos.